En la primera semana del mes de febrero vamos a continuar con el proyecto ECAM Hidalgo, con las actividades para el tercer bloque, los cual el título es Escalas entre animales de diferentes tamaños. En esta actividad estudiaremos cómo cambian las proporciones de animales similares en forma, como un ratón, un gato, una vaca y un elefante. También analizaremos cómo varía el número de pulsaciones de su corazón en la siguiente semana. Observa los dos rectángulos siguientes, los cuales aparecen en el libro en la página número 62. Con la regla vamos a hacer las mediciones y vamos a colocar los valores correspondientes en las celdas amarillas y encontrar la razón que existe entre el largo y el ancho, y posteriormente en forma automática analizaremos cómo es la relación entre un rectángulo y otro, si es que están a escala. Para ello vamos a comprobar las medidas. Al medir con la regla tenemos que el largo del rectángulo menor es 4 y su ancho es 1.5, y el largo del rectángulo mayor es 12 y del ancho es 4.5. Y lo que vamos a hacer ahorita es calcular la razón entre el largo y el ancho. Entonces lo que hacemos es poner la siguiente fórmula. En la celda D16 ponemos igual a el largo, que es B16, entre el ancho, que es C16. Damos Enter y la razón entre el largo y el ancho es 2.66666. Esto implica que el largo es 2.66 veces más grande que el ancho. Vamos a ver qué sucede con el rectángulo mayor. Para ello colocamos la fórmula, que sería igual a E16 entre F16. Damos Enter y obtenemos que es también el mismo valor. Esto implica de que el largo y el ancho, tanto en el rectángulo menor como en el rectángulo mayor, es de 2.66 veces. Eso implica entonces, como estas dos razones son iguales, que el largo y el ancho del rectángulo menor y el rectángulo mayor es, vean, 3 veces mayor, y lo mismo sucede con el ancho, también es 3 veces mayor. Por lo tanto, quiere decir que las figuras son semejantes. Por lo tanto, las razones, cuando el cociente de las razones me da 1, quiere decir que guardan la misma proporción. Por lo tanto, las figuras geométricas son proporcionales. La pregunta que se hace en el libro es: ¿has observado los troncos de los árboles? Creo que todos por experiencia hemos observado un poco ese fenómeno de ver crecer un árbol. ¿Te parece que los árboles pequeños y los grandes están diseñados de manera proporcional como los rectángulos de arriba? Y uno podría suponer, y los alumnos creo tendrían que contestar aquí de acuerdo a su experiencia. Ellos podrían decir sí, no, aproximadamente. Obviamente la respuesta correcta es no, sino que entre más grande es el árbol de la misma especie, necesita tener más robusto su tronco para poder soportar dicho peso. Por lo tanto, se maneja esto. En el espacio de abajo hay, en la página 62, el dibujo de los troncos, lo alto de los troncos de dos árboles. Uno mide 4.5, otro mide 9, y el alumno, de acuerdo a su experiencia, tendría que dibujar el grueso del tronco. Uno supondría que si ellos han entendido de que los árboles no son semejantes de acuerdo a su tamaño, entonces el tronco tendría que ser un poquito más grueso que lo alto en forma proporcional. Entonces, en este caso, lo que pedimos aquí es que el alumno haga ese dibujo. Dice: ¿piensas que los animales similares en forma están diseñados por la naturaleza proporcionalmente como los rectángulos de arriba? Es decir, sus dimensiones guardan la misma proporción. Un contraejemplo de lo que se está planteando aquí
es que los alumnos podrían ver que sus compañeros que tienen la misma altura, no todos son igual de delgados o igual de anchos. Entonces, por lo tanto, la naturaleza nos diseña dependiendo de nuestra constitución física. Por lo tanto, los seres humanos no guardamos la misma proporción. Tenemos la misma altura, pero no el mismo ancho. Dice, supón que los seres humanos fueran 2 veces más altos. ¿Piensas que la naturaleza nos hubiera diseñado exactamente igual con las mismas proporciones de la altura y anchura? Pues no, porque nosotros notamos y hemos visto por ciertos medios que las personas que crecen muy altos tienen problemas de columna porque ellos tendrían que ir fortaleciendo más su estructura ósea para poder soportar su peso. Por lo tanto, sí tienen que tener mucho cuidado con respecto a esa característica. Entonces aquí se concluye que finalmente a todas las preguntas anteriores la respuesta es no. Dice, la naturaleza no puede construir animales o árboles grandes y pequeños con las mismas proporciones, porque los más grandes se doblarían o se romperían. Para evitar esto, la naturaleza tiene que diseñar a los más grandes proporcionalmente más gruesos. Y esto se ilustra en la siguiente figura, y para eso nos vamos a la hoja que se llama tamaño de huesos. Y aquí tenemos la simulación de tener el hueso de un gato, de una vaca y de un elefante. Nuevamente se le pide al alumno que con su regla mida y vaya descargando aquí los valores correspondientes. Por ejemplo, el largo del hueso del elefante en forma proporcional sería 11.9, el ancho 1.8 y de la vaca es 6 y el ancho 0.5 y el gato tendría de largo 1.8 y el ancho es 0.15. Nosotros haríamos lo mismo, vean que ya empiezan a salir algunos datos que ya el mismo programa no lo proporciona. Por lo tanto, vemos que ya, como en el caso anterior, no existe cierto cociente entre el largo de un hueso con el largo del otro, en este caso con los animales, y ya de aquí podemos concluir de que no son proporcionales. Vamos a hacer el cálculo de las razones y aquí sería igual a el largo entre el ancho, B6 entre C6. Damos enter y aquí en el hueso de la vaca sería igual a el largo entre el ancho. Damos enter y vemos que entre más chico sea el animal es el hueso un poquito más delgado y no guarda la misma proporción que con otros animales. Aquí más o menos sí aparece que la vaca y el gato guardan la misma proporción, pero realmente el hueso del elefante no es proporcional. Y vemos que efectivamente todo esto guarda este comportamiento en el cual veríamos que no son proporcionales estas figuras. ¿A qué conclusión se puede llegar? Explica por qué piensas que las estructuras grandes deben ser bastante más gruesas que las pequeñas. La respuesta es que tienen que soportar mayor peso y eso tiene que tener. Por lo tanto, aquí notamos que hay algunas respuestas muy explícitas donde se habla del crecimiento de los árboles y que finalmente uno puede controlar el tamaño de ellos solamente cuando se van a podar, ¿no? Pero ¿qué sucede con los mamíferos? Y vemos, por ejemplo, lo que sucede de acuerdo a el tamaño de ellos y algunas características de algunos animales. Por lo tanto, creo que aquí se podría ilustrar qué sucede con los reptiles, lo mismo en su crecimiento. Los dinosaurios, ¿qué sucedió con ellos? Ustedes se acuerdan, eran animales muy grandes y por lo tanto sus movimientos en algunos de ellos, por muy grandes, eran muy lentos.
Y finalmente algo que nos dejó Galileo Galilei, el cual siempre tenía esa curiosidad por analizar el comportamiento de todo fenómeno que tenía a su alrededor, y él siempre preocupado, como todo científico, de analizarlo. Y él concluye que cuando describió cómo se vería el hueso de un animal pequeño, se debía cumplir la misma función en un animal 3 veces más grande. Aumentar el tamaño del hueso 3 veces no significa que el peso del animal también aumentará. O sea que el hueso se tendría que ampliar en forma desproporcionada para soportar el nuevo peso. Este efecto se puede observar al comparar la estructura de animales grandes y pequeños. En los animales pequeños los huesos son relativamente delgados, mientras que los animales más grandes son de proporciones muy macizas. Con eso estaríamos concluyendo la primera semana del mes de febrero del proyecto ECAM Hidalgo para Biología primer grado.